Hola chicos, hoy día con un nuevo video más y un nuevo tema más. El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Quieres aprender a hacer algo interesante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos. Hola chicos, ahora vamos a iniciar con el nuevo tema. Ese tema se llama ángulos. Pero tú te estarás preguntando qué vienen a ser los ángulos. Vamos a dar una pequeña definición. Un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Vamos a observar la siguiente figura. Voy a dibujar dos rayos, ¿ya? Ahí está un rayo, ¿ya? Y luego tengo el otro. Si tú observas, coinciden en un solo origen. Ese origen va a llamarse O. Luego tenemos ahí el rayo OA y luego tenemos el rayo OB. Como puedes observar, coinciden en ese punto. A ese punto donde coinciden se le va a llamar vértice. ¿De acuerdo? Ahora, esa figura también tiene lados. ¿Cuáles son los lados del ángulo? Tenemos el lado OA, ahí está. Y también tenemos el otro lado OB. ¿De acuerdo? Esos vienen a ser los elementos del ángulo. Vértice, lados, OA y OB. ¿Ya? Ahora vamos a aprender cómo se va a representar un ángulo, o sea, cómo va a ser su notación, cómo se va a escribir en los ejercicios o cómo se va a escribir cuando tú tengas la medida de un ángulo dado. ¿Ya? De acuerdo a la figura anterior, como has podido observar, la notación va a ser la siguiente. Tú puedes escribir A o B y encimita le haces como especie de un sombrerito. También puedes escribir o puedes decir B o A, le haces un sombrerito. O también puedes hacer como una especie de una boquita y luego colocar A o B, o al contrario, ¿no es cierto? B o A, o simplemente escribes el vértice. Por ejemplo, el vértice era O, ¿cierto? Entonces colocas una boquita y el ángulo O. ¿De acuerdo? Ahora, para nombrar un ángulo, la letra que está en el vértice debe ubicarse siempre al medio, ¿ya? Es decir, si el ángulo es como es el que se muestra en la figura, mira, voy a dibujar el ángulo cuyos puntos son, o rayo es PQ y el otro rayo es QR. ¿Qué letra está al medio? Q, ¿cierto? Entonces ella debe estar siempre al medio. Esa es la forma correcta como escribir el ángulo PQR, ¿de acuerdo? La letra que está en el vértice debe estar al medio. Ahora la medida de un ángulo. ¿Ya? Vamos a ver qué instrumento utilizamos para medir un ángulo. ¿Ya? La medida de un ángulo es la abertura que existe entre sus lados. ¿Ya? Mediante el uso de un transportador podemos determinar la medida de cualquier ángulo. Esta medida está expresada en grados sexagesimales, cuyo símbolo es un círculo. Y por ejemplo vamos a medir el siguiente ángulo. Ahí está mi transportador. Y vamos a medir. El vértice debe estar al medio del transportador, ¿ya? Entonces vamos a colocar ahí el vértice B, el vértice C y el vértice A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a describir diciendo que el ángulo AOB vale 120 grados, de acuerdo a la medida del transportador. Ahora, otra cosa que debemos de aprender es acerca de la bisectriz de un ángulo. ¿Recuerdas el punto medio de un segmento? Entonces esto es algo parecido, pero la bisectriz viene a ser el punto medio o aquel rayo que va a dividir en dos partes iguales a un ángulo, ¿ya? O sea, esas dos medidas van a ser congruentes, ¿ya? Vamos a observar la siguiente figura. Mira, voy a dibujar mi rayo AB, ¿ya? Luego mi rayo BC y al medio de dicho ángulo va a ir la bisectriz, ¿ya? Entonces, si tú observas esa figurita, ¿qué observas? ¿Cuáles son los lados o los rayos? Los lados de ese ángulo van a ser dos. El lado AB o el lado BA y el lado BC. ¿Quién va a ser el vértice? El vértice va a estar al medio, que coincide el punto.
es el vértice B. Si yo trazo un rayo más, ¿ya? Que va a ser en este caso BD, y si ese rayo divide en dos partes iguales, tal como tú estás observando ahí, mira, ve, el ángulo ABD vale A y el ángulo CBD también vale A. Entonces a ese rayo BD se le va a llamar bisectriz del ángulo ABC, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a cumplir con la bisectriz de dicho ángulo? Que ambas medidas, ahí está, el ángulo ABD debe ser igual al ángulo DBC, ¿de acuerdo? Recuerda la bisectriz. Bisectriz es aquel rayo que divide en dos ángulos iguales, ¿ya? Luego vamos a tener los ángulos opuestos. ¿Qué vienen a ser los ángulos opuestos? Es cuando tú trazas o tienes dos rectas secantes. Esas dos rectas secantes van a determinar ángulos congruentes, ¿de acuerdo? Mira, ahí está una recta y voy a trazar sobre ella otra recta secante. Recuerda que ya hicimos la recta secante. Entonces, si tú observas esos dos angulitos que están frente a frente, esos dos ángulos van a tener las mismas medidas. Estos ángulos se denominan también opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Eso también se denomina opuestos por el vértice. Ahora lo que vamos a ver a continuación viene a ser la clasificación de los ángulos. Los ángulos se van a clasificar en varios tipos. El primero de ellos es el ángulo agudo. Profe, ¿qué viene a ser el ángulo agudo? Ese ángulo agudo mide más de 0 grados en sexagesimales, pero menos de 90. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4 hasta el 89 punto y algo, pero no puede ser 90. Voy a dibujar mi ángulo, ¿ya? Cuyo vértice es A. El lado, ya dibujé el lado BA y ya dibujé el lado AC. Entonces ese angulito que yo estoy dibujando, que le voy a colocar como medida A, ese ángulo debe ser mayor que 0, ya, porque no puede ser 0, y debe ser menor que 90. Entonces cuando tú tengas esa medida se va a llamar ángulo agudo. Ahora pasemos al ángulo recto. Profe, ¿qué viene a ser el ángulo recto? El ángulo recto es aquel que mide, ¿cuánto? Mide 90 grados, ¿ya? Y sus rayos deben ser perpendiculares, ¿ya? Entonces, eso también hemos estudiado, que son las rectas perpendiculares. Voy a dibujar ahí dos rayos perpendiculares, ahí está. Uno de ellos va a ser el rayo BA y el otro va a ser el rayo AC, ¿de acuerdo? Listo, hasta ahí tenemos dos rayos perpendiculares. Si yo hago mi medida con el transportador, ese ángulo debe de medir 90, no te olvides. ¿Y qué caracteriza este tipo de ángulos? Que ese ángulo se dibuje como especie de un cuadradito, y esa medida debe ser 90 grados. Luego pasamos al ángulo obtuso. Profe, ¿qué viene a ser el ángulo obtuso? El ángulo obtuso es, por ejemplo, cuando tú viajas en un bus, ¿cierto? Entonces cuando tú te sientas, el asiento se reclina para atrás, ¿cierto? Entonces esa medida de dicho ángulo mide más de 90, pero menos de 180. O sea, no puede estar echado completamente. Voy a dibujar dos rayos, ¿ya? El rayo AB, como está ahí, y luego el rayo BC, ¿de acuerdo? Ahora, esa medida que yo estoy dibujando le voy a colocar que vale A. Esa medida, vuelvo a repetir, debe ser mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, cuando tú tengas esa medida, va a ser un ángulo obtuso. Luego pasamos al otro tipo de ángulo. Ese ángulo que viene se llama el ángulo llano. Profesor, ¿qué viene a ser el ángulo llano? Es aquel ángulo que mide 180 grados, ¿ya? O sea, los rayos que lo forman son opuestos. Veamos, voy a dibujar dos rayos opuestos, uno que va a la derecha y uno que va a la izquierda, ¿de acuerdo? Uno de ellos va a ser el rayo BA y el otro va a ser el rayo AC. Entonces, si yo mido con mi transportador toda esa medida de dicho ángulo, que le voy a colocar, por ejemplo, A, con el transportador, esa medida del ángulo A o del ángulo BAC debe de ser 180 grados. A eso se le llama ángulo llano. Y por último vamos a tener el ángulo de una vuelta. Profesor, ¿qué viene a ser el ángulo de una vuelta? Cuando te digan este tipo de ejercicios,
ese tipo de ángulo va a medir 360 grados, ¿de acuerdo? Se genera al girar un rayo una vuelta completa. Por ejemplo, ese rayo lo he girado una vuelta completa y ha coincidido en el mismo punto. Entonces voy a dibujar al rayo AB y luego al rayo AC. Si yo mido todo eso con el transportador, entonces le voy a colocar, por ejemplo, una medida de A. Esa medida A debe ser igual a 360. ¿De acuerdo? Todo, cuando gira toda una vuelta, debe de medir 360 grados. ¿De acuerdo? Y por último vamos a ver la clasificación de los ángulos de acuerdo a la relación entre ellos. El primero se llaman ángulos adyacentes. Adyacente significa juntos, ¿ya? Entonces son aquellos que tienen el mismo vértice, un lado común, y los ángulos no se superponen, o sea, no están uno sobre otro. Quiere decir que están juntos, pero no está uno sobre otro. Entonces voy a dibujar aquí 3 rayos, ¿ya? Voy a dibujar 3 rayos. El primero de ellos va a ser el rayo AB, y luego voy a dibujar el rayo BC, y luego voy a dibujar otro rayo más que viene a ser el rayo BD. ¿De acuerdo? Si tú observas, ahí tengo 2 ángulos. El ángulo ABC que estoy dibujando y luego el ángulo CBD. ¿De acuerdo? Entonces, si yo junto los 2 ángulos, o sea, el ángulo ABC más el ángulo CBD, me debe de salir el ángulo grande. ¿Y cuál es el ángulo gigante? El ángulo ABD. Eso funciona en la propiedad de los ángulos adyacentes. Luego, como segunda clasificación, tenemos a los ángulos consecutivos. Consecutivo significa uno a continuación del otro, ¿de acuerdo? Ahora, 3 o más ángulos son consecutivos si cada uno es adyacente con su inmediato. Eso es lo que me dice, ¿ya? Profe, ¿qué significa? Por ejemplo, voy a dibujar aquí 4 rayos, ¿ya? Voy a dibujar 4 rayitos. El rayo MO. Luego tengo el rayo ON. Hasta ahí he formado un ángulo, ¿cierto? El ángulo consecutivo sería el que le sigue. Entonces voy a continuar del rayo ON, voy a dibujar el rayo OP. Y si yo quiero dibujar otro ángulo consecutivo, trazo otro rayo más. En este caso, el ángulo OQ. ¿De acuerdo? Entonces mi primer ángulo viene a ser A, de medida. El segundo ángulo voy a suponer que tiene B de medida, y el tercer y último ángulo voy a suponer que tiene de medida C. Si yo junto los 3, debe ser igual al ángulo general, en este caso QOM. ¿De acuerdo? Y por último vamos a estudiar 2 tipos de ángulos: los ángulos complementarios y los suplementarios. Complementarios significa, ¿qué cosa? Que la suma de dichos ángulos debe de ser 90, son complementos, ¿ya? Entonces decimos, son aquellos cuya suma de medidas resulta 90 grados. Por ejemplo, yo voy a dibujar 2 ángulos, ¿ya? Ahí está mi primer ángulo, que viene a ser M, ¿ya? NP. ¿De acuerdo? Ahí está mi primer ángulo, ¿ya? Ahora ese ángulo le vamos a poner que mida A. Luego voy a dibujar otro ángulo. El ángulo, por ejemplo, vamos a colocarle letras, y ese ángulo va a estar conformado por ABC. Ya vamos a suponer que esa medida sea B. Ya, si yo junto estos 2 ángulos, ya se llaman complementarios cuando al juntarlos o unirlos, su suma de dichos ángulos es de 90 grados, ¿ya? Y por último, chicos, tenemos a los ángulos suplementarios. Profesor, ¿qué vienen a ser los suplementarios? Son aquellos, ¿ya?, cuyas medidas resulta 180 grados. Quiere decir que si yo tengo 2 ángulos y esos 2 ángulos los voy a unir y yo veo que la suma de dichos ángulos es 180, entonces digo que esos 2 ángulos son suplementarios. Voy a dibujar mi primer ángulo, ABC, ¿de acuerdo? Ahí está el rayo AB y luego el rayo BC. Entonces voy a medir ese ángulo, ¿ya? Supongamos que mida A. Luego al costado voy a dibujar otro ángulo, ¿ya?
El ángulo en este caso viene a ser, por ejemplo, DEF. Ya, voy a agarrar mi transportador y voy a medir cuánto es la medida de dicho ángulo. Supongamos que sea B. Si yo voy a unir esos dos ángulos y los sumo y me sale 180, entonces digo que esos son suplementarios. Bueno chicos, ahora estamos en la parte práctica. En la parte práctica me dan este primer ejercicio. En este ejercicio me dice, según esta figura que tú observas aquí, vamos a calcular la medida del ángulo AOB. Profe, ¿qué es la medida del ángulo AOB? A ver, ¿cuál sería la medida del ángulo AOB, muchachos? Sería, acá inicia en A, va al vértice O y termina en el punto B. O sea, me pide calcular esta medida. Esa medida es 3A menos 5. Entonces, para poder calcular esta medida necesitamos saber cuánto es el valor de A. Pero justo acá hay un datito, mírame, hay un datito. ¿Cuál es el dato? Que la medida del ángulo AOC, o sea, todo AOC, vale 75. Ahora recuerdas por la parte teórica, AOB y BOC, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser ángulos adyacentes, ¿cierto? ¿Y ahí qué eran los ángulos adyacentes? Significa que si tú lo juntas, esos dos ángulos pequeños, o sea, AOB y BOC, unes los dos, te debe de salir el ángulo total o el ángulo grande, que sería AOC. Y por dato nosotros sabemos que eso vale 75, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar ambos ángulos. El ángulo AOB, que sería 3A menos 5, le tengo que sumar el otro ángulo que sería BOC, que sería A, y eso debe ser igual a 75. Tenemos una ecuación. Ahora en esta ecuación tenemos términos de A y acá también A, entonces vamos a sumar 3A. Si yo le sumo A, me debe de salir 4A. El 5 baja y el 75 también. Ahora ese 5 que está con signo negativo pasa al otro extremo con signo cambiado. En este caso va a ser con signo positivo, ¿cierto? Entonces voy a obtener como resultado final que 75 más 5 es 80. Ahora este 4 está multiplicando, entonces va a pasar al otro extremo a dividir. Entonces dividimos 80 entre 4, por lo que A me va a salir el valor de 20 grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Ya, profe, ¿y ahora qué más? Esto es lo que hemos hecho como primer paso, pero no me pide calcular el valor de A. A mí me está pidiendo calcular el ángulo AOB. Entonces vamos a escribir por acá la medida del ángulo, AOB. Recuerda que el vértice debe ir primero. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo AB? Es 3A menos 5, ¿cierto? Pero tú ya sabes cuál es el valor de A. El valor de A, ¿cuánto vale? Facilito, profesor. El valor de A es 20. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por el resultado que me ha salido 20 y restarle 5. Entonces 3 por 20 me va a salir 60, y 60 menos 5 voy a obtener el valor de AOB. ¿Cuánto vendría a ser? 55 grados. ¿Viste? Ya está. Facilito. Ya terminamos y podemos concluir que la medida del ángulo AOB vale 55. A ver, comprobamos. Dice que esto vale 55 y el A hemos dicho que vale 20. A ver, suma 55 más 20, 75. Cumple, ¿verdad? Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahora estamos con la pregunta número 2. Dice, según el gráfico, determina el valor de beta. Esto de acá viene a ser una letra griega. Beta, aquí está, ¿ve? Ahora, si tú te das cuenta, aquí ves un pequeño cuadradito, ¿cierto? Ese cuadradito significa que ese ángulo que se ha formado es 90, ¿de acuerdo? Además, por la forma como tiene el ángulo C o A, o al contrario A o C, eso me indica que es un ángulo recto. ¿Y qué era un ángulo recto? Es aquel cuya medida era de 90 grados, ¿cierto? Entonces, como estos dos ángulos son consecutivos y adyacentes, y si yo los voy a unir mediante la operación de la adición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ahí lo siguiente.
vamos a tener que el primer ángulo, que sería A o B, ya, es 2B o 2 beta, le voy a agregar el otro ángulo B o C, sería B o C, que sería 4B, eso debe de ser igual a 90. Y a esto ya está facilito, decimos que 4 más 2 es 6, eso va a ser igual a 90, ya. Ahora el 6 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir, ya, y la división de dichos números me va a resultar 15, ¿de acuerdo? Hasta ahí hemos formado la primera ecuación, pero en realidad, ¿qué es lo que te pide calcular? Siempre vuelvo a repetir, recalco, no te olvides que te pide calcular el valor de B, y justamente el valor de B acabamos de calcular, muchachos. El valor de B en este caso va a ser de 15 grados centígrados, ¿cierto? Listo. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ahora estamos en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 también otra vez nos mencionan, de acuerdo al gráfico, observa el gráfico, acá tenemos 3 ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D, ¿de acuerdo? Cuyo vértice es O. Me pide calcular la medida del ángulo BOD, ¿de acuerdo? BOD inicia aquí, se va al vértice O y termina en D, ¿de acuerdo? Listo, de acuerdo a este gráfico. Además me dicen que la medida de A o B es 15 y también la medida de B o C es 35. Y si tú observas en la parte final ves un pequeño cuadrito. ¿Qué significaba el cuadrito? Que la medida debe ser de 90 grados. Quiere decir que la medida de A o D debe medir 90 grados. No te olvides, cada vez que veas este pequeño cuadrito, vamos a hacerlo de otro color para que lo puedas ver. Acá hay un cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito significa 90. Ahora, profe, este ángulo de aquí no sabemos, ¿cierto? Entonces tú le puedes poner, por ejemplo, ángulo A, ¿ya? Ahora, como los 3 ángulos son adyacentes y consecutivos, cumple la propiedad de la adición. Entonces hacemos la suma. A o B vale 15, ya, muy bien. B o C vale 35, muy bien. Y C o D vale A, ya, A. Ahora S va a ser igual, o todos esos valores va a ser igual a 90. Entonces sumamos ambos números naturales, 15 más 35, que vendría a ser 50. 50 añadido con A me debe de salir 90. Ya tú debes de saber la respuesta, ¿cierto? Colocamos directo. ¿Cuánto vale A? A vale 90. Pero profe, no me pide calcular el valor de A. ¿Qué me pide? Calcular la medida del ángulo BOD. O sea, me pide de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? BOD. ¿Ya? Y ahora BOD, ¿por quién está conformado? Facilito, pues profe. El ángulo BOD, a ver, el ángulo BOD ya está conformado por 2 ángulos. ¿Cuáles? El ángulo BOC más el ángulo, ¿qué ángulo? COD, ¿de acuerdo? Ahora tú ya sabes cuáles son las medidas de dichos ángulos, ¿cierto? El ángulo BOD va a ser igual a la medida del ángulo BOC, pero BOC ya sabes que vale 35. Y a eso le tienes que añadir el ángulo COD, que vale A, pero el valor de A también acabamos de calcularlo, eso vale 40. Por lo tanto, el ángulo BOD va a ser o va a medir 75. ¿Viste? Listo, y con eso estaríamos terminando porque el ejercicio nos está pidiendo calcular el ángulo BOD. ¿Listo? Listo, ahora pasemos a la pregunta número 4. En esta pregunta, muchachos, nos dice nuevamente considerando el gráfico, o sea, tenemos que observar el gráfico. Ahora yo voy a consultar el ángulo AOC. ¿Qué ángulo forma esta línea recta? Forma 180 grados, ¿cierto? Eso es un ángulo llano. Y también observamos 2 ángulos adyacentes o 2 ángulos suplementarios. ¿Te acuerdas que era la definición de suplementarios? Si yo tengo el ángulo COB y tengo BOC y los junto ambos, tú ves que juntos forman un ángulo llano. O sea, la medida de estos 2 ángulos debe de ser 180 grados. Entonces lo que hacemos es formar una ecuación. Ya bueno, como acá no tengo el alfa, vamos a colocarle A. ¿De acuerdo? A ver, vamos a colocarle el valor de A. Si a A yo le sumo el otro ángulo que es BOA, que sería 4A más 10,
va a ser igual a 180. Ahora sumamos letras, ¿cierto? Hacia A le sumo 4A, 5A. El 10 baja, ¿ya? Y luego también baja el 180. Ahora el 10 está sumando, ¿cierto? Ahora ese 10 pasa al otro extremo a restar. Ahora, la resta, ¿cuánto te va a salir? Profe, facilito, la resta me sale 170. El 5 está multiplicando. Pasa al otro extremo a dividir. Dime tú, ¿cuánto va a ser el valor de A? Te doy 30 segundos. Vamos. 170 entre 5. El resultado viene a ser ¿cuánto, muchachos? 170 dividido entre 5 te va a salir el valor de 34, ¿de acuerdo? Pero a mí no me piden calcular el valor de A, me piden el valor de A o B. Y fíjate acá, ¿quién es el valor de A o B? Mira, el valor de A o B vendría a ser todo este ángulo, ¿cierto? Y todo ese ángulo vale 4A más 10. Ah, profe, entonces tengo que calcular el ángulo A o B, ¿cierto? Muy bien, A o B. Y ahora ese ángulo vale 4A, ¿de acuerdo? 4A más 10. Pero tú ya sabes el valor de A, entonces lo único que haces es reemplazarlo. Sería 4 multiplicado por 34, ¿ya? Y a eso le tenemos que añadir el valor de 10, ¿de acuerdo? A ver, eso lo vamos a colocar por aquí. Entonces decimos que el ángulo A o B va a ser igual a ¿cuánto? 4 por 34. ¿Cuánto sería 4 por 34? Muy bien, sale 136, profe. Más 10, ¿cuánto sería? Facilito, va a ser igual a 146 grados sexagesimales, ¿cierto? Y con eso concluimos que el ángulo A o B vale en este caso 146 grados sexagesimales. Pasemos a la siguiente pregunta. Continuamos, chicos, con la pregunta número 5. De igual forma que el ejercicio anterior, si tú te das cuenta, el ángulo A o D forma un ángulo llano, ¿cierto? Cada vez que veas una línea recta y todos los ángulos que van encima, la suma de todos esos ángulos debe de ser 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la solución. Vamos a iniciar con una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Primero el ángulo A o B. El ángulo A o B me dice que vale alfa más 10. Luego el ángulo B o C está aquí y se vale 100. Y finalmente tenemos el ángulo C o D que vale alfa. Y esos tres ángulos deben de formar 180 grados, ¿cierto? Listo, ahora sumamos los valores de alfa. Aquí tengo un alfa y acá al final tengo otro alfa. Alfa y alfa, profe, facilito, viene a ser 2 alfa. Ahora hay que sumar los números. Tengo 10 más 100. Ah, profesor, eso vale 110. Eso va a ser igual a 180. Ahora ese 110 que está sumando pasa al otro extremo a restar. Sería 180 menos 110. De donde me voy a obtener que el valor de 2 alfa va a ser igual a 70. ¿De acuerdo? Ahora el 2 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir, ¿cierto? Y la división me va a salir 35. ¿Ya? Ahora, pero profe, no me piden calcular el valor de A. Recuerda, siempre vuelve a leer el ejercicio. Te pide calcular el ángulo A o B. Y el ángulo A o B viene a ser este. Y el ángulo A o B tiene una medida de alfa más 10. Entonces tenemos que calcular eso. Entonces vamos a decir que el ángulo A o B va a ser igual a que, fácil, profe, va a ser alfa más ¿cuánto? Más 10. Y tú ya sabes cuál es el valor de alfa. El valor de alfa vale 35, que añadido a 10 te debe de salir 45, ¿cierto? Entonces ya calculamos el valor del ángulo A o B. Y con eso estaríamos concluyendo la pregunta número 5. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ahora, chicos, en el ejercicio número 6 puedes observar la siguiente figura. Me dice que en la figura la media del ángulo A o D vale 110. Profe, ¿cuál es la media del ángulo A o D? A o D, o sea, viene a ser todo el ángulo, ¿cierto? Profe, viene a ser todo este angulito. Todo eso vale 110, no te olvides, ahí tenemos un dato ahí.
110. Luego me dice además que OB es bisectriz. ¿De quién? De AOC. OB es bisectriz de AOC. Quiere decir que ha dividido el ángulo AOC en dos partes iguales, tal como indica aquí el gráfico. Si tú observas, el lado derecho o el ángulo derecho vale alfa y el ángulo izquierdo también vale alfa. Luego me dice calcular la medida del ángulo AOB, o sea, me está pidiendo el valor de alfa. Ahora, como los tres ángulos son consecutivos y además son adyacentes, si yo los junto o los hago mediante la adición, ¿qué tengo que obtener? El ángulo total. ¿Y el ángulo total cuánto es? Facilito, profe, el ángulo total vale 110. Entonces, según ello, vamos a formar nuestra ecuación, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo sería nuestra ecuación? Primero el ángulo AOB. Facilito, el ángulo AOB vale alfa, más el ángulo BOC. El ángulo BOC también vale alfa porque son ángulos iguales por la bisectriz. ¿Qué más, profesor? A eso le tengo que aumentar el otro ángulo que sería COD. Y el ángulo COD vale 40. Y la suma de los tres me debe dar el ángulo general, que sería 110. Luego tendrías alfa más alfa, que vendría a ser 2 alfa. Luego baja el 40, luego baja el 110, ¿verdad? Ya se convirtió en una ecuación súper fácil. Ese 40 que está con signo positivo pasa con signo negativo. Al final vas a obtener que el valor de 2 alfa va a ser igual a 110 menos 40. ¿Cuánto vendría a ser 110 menos 40? 70, correcto. Ahora el 2 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir y al final vas a obtener que el valor de alfa vale 35. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo a leer por si acaso la pregunta. Vuelvo a leerlo. ¿Qué me dice acá? Me dice calcular la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo AOB vale alfa, muchachos. Profesor, eso está facilito, ¿ve? A ver, resuélvalo. Ya, acá vamos a colocar que el ángulo AOB vale alfa, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que el valor de alfa es 35, con lo cual estaríamos terminando el ejercicio número 6, que la medida del ángulo AOB vale 35. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 7 me dan el siguiente gráfico, la siguiente figura, y me dice que la medida del ángulo AOD vale 120. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, tienes que fijarte que la medida del ángulo AOD es 120, o sea, viene a ser todos los ángulos juntos, ¿ya? Y luego me dice además que OC es bisectriz del ángulo BOD. OC es bisectriz. ¿Qué significaba bisectriz? Que ha dividido el ángulo BOD en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tú a este le vas a colocar A, por ejemplo vamos a colocarle A, ¿cuánto valdría el otro? También el otro ángulo debe medir A, porque estos son bisectrices, ¿verdad? Y luego me dice calcular la medida del ángulo AOB. Me está pidiendo calcular la medida de este ángulo, con lo cual, por ejemplo, le vamos a poner el ángulo X, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que debes de fijarte, mira acá en la parte baja donde está el vértice O, puedes observar un cuadradito, ¿sí o no? Acá está el cuadradito en el cual estoy coloreando, mira, ¿ve? Ahí está el cuadradito. ¿Cuánto vale cuando yo observo un cuadradito? Profe, ese cuadradito significa que vale 90. Pero ¿de dónde a dónde va ese cuadradito? Va desde el punto A, llega al vértice O y sube al vértice C. Significa que todo esto debe de valer ¿cuánto? ¿Cuánto debe de medir? Debe de medir 90 grados, ¿cierto? Entonces ya tenemos un dato. ¿Cuál es ese dato, profesor? Según el gráfico, mira, según el gráfico, ya que tenemos, profesor, según el gráfico yo tengo que la medida, o sea, del ángulo AOB, que viene a ser X, con la medida del ángulo BOC, que viene a ser A, ambos deben de sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Ese es un dato muy importante que tienes que tener en cuenta, ese datito, ¿ya? No te olvides, ese datito debe de tener en cuenta. Ahora, otra cosa. Luego también tenemos el siguiente dato, que la medida de todo vale 120, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es formar una nueva ecuación. A ver, todo vale 120, profe. Entonces sumamos la medida del ángulo, ¿cuál sería? AOB
muy bien, AOB, más la medida del ángulo BOC, muy bien, más la medida del ángulo COD. Ya, los tres juntos deben de sumar ¿cuánto? 120, porque son ángulos adyacentes consecutivos. Ahora lo único que hacemos es reemplazar la medida del ángulo AOB, X, la medida del ángulo BOC vale A, ¿cierto? Y la medida del ángulo COD también vale A, porque OC es bisectriz, y esos tres sumados deben dar 120. Pero tú recuerda el siguiente dato que hemos encontrado, que la suma de X más A vale 90, ¿de acuerdo? X más A vale 90, profe. Estos dos deben de sumar 90. Ah, ya, entonces en vez de colocar esos dos, le voy a colocar 90. Luego le voy a añadir el otro ángulo que vale A y debe de salir 120. Finalmente, ese 90 que está sumando pasa al otro extremo a restar. Y de esa resta yo voy a obtener el valor de A, que viene a ser 30, ¿cierto? Ahora, antes de terminar el ejercicio, vuelvo a leer lo que me están pidiendo. Me pide calcular el ángulo AOB, o sea, me está pidiendo el valor de X. Y ahora, ¿dónde lo puedo encontrar el valor de X? En el primer dato que tú encontraste, en este datito que vamos a hacer aquí. A ver, profe, ¿cómo lo vamos a resolver? Fácil. Vamos a colocar X porque no sabemos cuánto es el valor, más el valor de A, si ya lo conocemos, el valor de A vale 30 y juntos deben de sumar 90. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de X? Dímelo, muy bien, el valor de X debe ser igual a 60. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Que el ángulo AOB debe de medir 60 grados sexagesimales, con lo cual estaríamos terminando con el ejercicio número 7.